anticoagulante oral directo. Creo que en esta presentación no puse mucho de los antagonistas de la vitamina K, pero cambian mucho la absorción de la vitamina K dependiendo de lo que la persona come y también si tiene alguna infección o si está hospitalizado. Por eso casi nunca se usa para pacientes que nada más vas a necesitar tratamiento por unas cuantas semanas, porque muchas veces pacientes con trombosis son niños hospitalizados, que están infectados, que luego resuelven eso, pero no están comiendo o comen pero muy poquito. Entonces el manejo para los antagonistas de la vitamina K se vuelve muy difícil y nunca vas a tener un INR adecuado. Por eso es que se prefiere no dar antagonistas de la vitamina K. Y en bebés muy chiquitos, por ejemplo, si están amamantados con leche materna, pues no tiene casi nada de vitamina K, pero la fórmula sí tiene vitamina K. Entonces, como que también es difícil en recién nacidos poderlas dar los antagonistas de la vitamina K. A lo mejor un paciente que no llega a niveles terapéuticos, que le tiene muchísimo miedo a las inyecciones, a lo mejor ahí sí podríamos recomendar un antagonista de la vitamina K, pero como que en otros casos yo lo dejaría como fuera del algoritmo. Ajá. Luego los anticoagulantes orales directos, pues estos, la verdad es que pues son una bendición para el tratamiento anticoagulante, porque realmente no necesitas hacer ningún tipo de nivel, a menos que el paciente se retrombose o que tenga extensión de la trombosis, que esto significaría que la cantidad de anticoagulante que le estás dando no está funcionando y ahí sí tendrías que hacer niveles, pero en muy pocos lugares hacen niveles de anticoagulantes orales directos, entonces pues también es como difícil si el paciente tiene una nueva trombosis. Justo ayer estábamos platicando como en una mini sesión que hacemos de mis ex compañeros de trombosis y estaban discutiendo un caso de un paciente con una trombosis del sistema nervioso central, un paciente con algún tipo de cáncer que lo desarrolló secundario, pues yo creo que una leucemia, secundario a una asparaginasa. Y no llegaba a niveles terapéuticos de heparina de bajo peso molecular porque tienen deficiencia de antitrombina. Entonces, el punto era, le doy anticoagulante oral directo, pero lo que hablábamos la vez pasada, ese niño necesita punciones lumbares. Entonces, si yo le doy el anticoagulante oral directo, lo tengo que hospitalizar, le voy a dar heparina no fraccionada, porque no le puedo dar la heparina de bajo peso molecular porque ya sé que no llega a los niveles terapéuticos. Entonces, ¿de qué me sirve darle la de bajo peso molecular si ni siquiera le va a servir, ¿no? Entonces, la verdad es que hay casos súper difíciles que, aunque ya seas especialista en trombosis y aunque seas el mejor especialista, pues no está nada fácil tomar una decisión dependiendo de cada caso. Ok. Y de los anticoagulantes orales directos, los únicos que están aprobados para el tratamiento de tromboembolismo venoso en el momento agudo son dabigatran y rivaroxaban, pero se acaban de aprobar en el 2022, entonces realmente la experiencia es pobre todavía, o sea, tenemos 3 años de experiencia y realmente no se usan, o sea, por ejemplo, en Sick Kids jamás usamos un DOAC para tratar un tromboembolismo venoso en el momento agudo. Sí se utilizan para para otros tromboembolismos, pero no para embolismo venoso agudo. Y bueno, al final tenemos que elegir un anticoagulante que nosotros conozcamos bien y con lo que nos sintamos a gusto siendo médicos. Si tú te sientes a gusto con la heparina de bajo peso molecular y sabes cómo manejarla, pues trata de usar esa. Si tú te sientes a gusto con la vitamina, con los antagonistas de la vitamina K, pues trata de usar el antagonista de vitamina K, ¿no? Depende de cómo nos sintamos nosotros a gusto con cada anticoagulante, pero también cómo la familia o el niño se siente a gusto con cada anticoagulante, ¿no? Hay niños que a lo mejor es más fácil que los inyectes a que se puedan tragar una pastilla, ¿no? Porque hay medicamentos que no tenemos en suspensión, entonces tendría que ser la pastilla. O hay pacientes que ya saben que el niño no come bien muchos días, entonces ¿para qué le voy a dar los antagonistas de la vitamina K? Mejor le doy una heparina de bajo peso molecular. Entonces es como una conversación real con el paciente, que creo que eso es algo que aparte como de la parte médica verdadera que aprendí allá, creo como la parte de dejar que el paciente también elija lo que él quiera,
porque muchas veces nosotros creemos que nosotros somos las personas que sabemos más, y sí sabemos mucho, pero no sabemos sobre el cuerpo de la persona, no sabemos sobre sus preferencias, no sabemos sobre sus objetivos de vida, ¿no? Entonces, si no sabemos nada de eso y nosotros queremos darle una indicación, pues al final el paciente no se va a sentir a gusto con nuestra recomendación. Entonces, realmente tener una plática. Si el paciente ni siquiera quiere tener anticoagulante, ¿para qué lo vas a obligar a que tenga un anticoagulante? A lo mejor si le puedes dar algo poquito, aunque no sea mucho, si puedes darle una heparina de bajo peso molecular una vez al día en vez de 2 veces al día, pues como tratar como de que el paciente se sienta a gusto con el tratamiento que tú le estás ofreciendo y no como insistir tanto en que tomen el tratamiento que yo sé que sería el mejor. Bueno, vamos a volver a leer un poquito del caso para recordarlo. Es una bebé de 2 meses que era prematura, se ingresó por sepsis y luego estuvo complicada en ventilación mecánica y luego tuvo síntomas de una trombosis venosa profunda en la extremidad superior derecha. Confirmaron la trombosis en la vena profunda, era de 2 centímetros. Y la paciente había tenido antecedente de tener un tic en esa extremidad, se retiró, se quería comenzar tratamiento anticoagulante, pero vimos que las plaquetas eran de 80,000, revisamos que sí se puede dar tratamiento anticoagulante cuando las plaquetas están arriba de 50,000 y cuando están abajo de 50,000, entre 20, 30 a 50,000, podríamos disminuir la dosis del anticoagulante. Vimos que no tenía sangrado en la cabeza y estábamos valorando qué tipo de anticoagulante le podemos dar a este paciente. Y al final se decidió usar heparina no fraccionada porque los neonatólogos estaban un poco preocupados por la trombocitopenia, como que no sabían la causa, ha estado bajando poquito a poquito, entonces la tendencia es para abajo, entonces prefieren como que a iniciar un medicamento que si tiene trombocitopenia severa, puedan revertir la anticoagulación rápido. ¿Y cómo iniciarán ustedes la heparina no fraccionada? ¿Saben cuáles son las dosis? ¿Cada cuánto tiempo se da? ¿La forma en la que se da? 0.5. Estamos hablando de heparina no fraccionada. Hay que hacer la Ah, sí, diferencia entre heparina no fraccionada y heparina de bajo peso molecular, porque las dosis son completamente diferentes. Esas dosis son, las dosis que más me están diciendo son para heparina de bajo peso molecular. ¿Alguien más? Bueno, ese es subcutáneo intravenoso oral. Intravenosa. Y es intravenosa cada 8 horas, cada 24 horas en infusión continua. Ok, se usa normalmente en infusión continua. Y bueno, la dosis ya vi que no se la sabe, entonces vamos a ver. Pero hay muchas personas que yo no sé si han escuchado esto que sugieren dar bolos. Entonces, la primera pregunta es, ¿doy un bolo o no doy un bolo? Y un bolo realmente es una superdosis. Son 75 unidades por kilo en 10 minutos. Y después de dar el bolo se continúa con la dosis de mantenimiento, que es alrededor de 20 a 28 unidades por kilo. Entonces son como 4 veces una dosis de mantenimiento. Casi nunca se usan bolos. Yo nunca he dado un bolo. Yo digo que es mejor evitar bolos porque si el paciente tiene un poco de riesgo de sangrado, le das una megadosis y te va a sangrar. Y si es un paciente que ni siquiera necesita un anticoagulante que anticoagule tan rápido, entonces podríamos iniciar con una dosis de mantenimiento. Entonces, en general, no den bolos y solo den dosis de mantenimiento. Donde se usan mucho bolos es cuando están haciendo una cirugía y de repente están obviamente manipulando una vena o una arteria y en ese momento ven que se hace un trombo, o sea, literalmente está en la cirugía, ven que se hace un trombo, pues le dan bolos, ¿no? A veces se usa muchísimo. Pero ya cuando ha pasado días y ves que tiene una trombosis, como que ni siquiera fue tan agudo, entonces ¿para qué se lo das? Y la dosis de mantenimiento varía dependiendo de la edad. Entre más chiquitos necesitan más dosis y entre más grandes necesitan menos dosis. De hecho, la dosis de adultos es casi la mitad de la dosis de niños. Menores de 1 año, 28 unidades por kilo por hora y en mayores de 1 año es de 20 unidades por kilo por hora. Si tu paciente ya pesa como 60 kilos o
no sé, tiene 17, 18 años, estaría bien revisar las dosis de adultos, pero en general es como 10 unidades por kilo, 14 unidades por kilo. No lo manejan por unidades por kilo, pero más o menos es la cantidad que pasa cuando tú lo conviertes. Bueno, entonces se decidió usarle para no fraccionada y ya la iniciaste. Tiene 2 meses de edad, entonces la vamos a iniciar a 28 unidades por kilo. Se monitoriza la poner no fraccionada y si se monitoriza, ¿cómo se monitoriza? Ajá, puedes usarlos. ¿Qué más puedes usar? Supongo que también niveles de factor. No. ¿Niveles de factor 10 o niveles de qué? Es algo parecido, pero no es factor 10, porque si tú le pones factor 10, te van a dar niveles del factor 10. El anti-10. Ajá, el anti 10. Entonces, la heparia no fraccionada necesita monitorización para asegurar que el efecto anticoagulante se encuentre en el rango deseado. Si tú le das menos anticoagulación, no estás protegiendo al paciente y no vas a cumplir los 3 objetivos de los que hablamos. Y si le das anticoagulación de más, sí lo estás protegiendo, pero lo estás poniendo en riesgo de sangrado. Entonces, tienes que estar en un rango en el que protejas, pero no sangre el paciente. Y la monitorización inicial depende si le diste un bolo o no le diste un bolo. Si le diste un bolo, como el pico es a las 4 horas, tienes que hacerle un nivel a las 4 horas después de dado el bolo e iniciado la dosis de mantenimiento. Pero si no le diste bolo y solamente le iniciaste la dosis de mantenimiento, tienes que hacerlo 6 horas después de iniciar la infusión. Si te la hacen 5 horas, 5 horas o a las 7 horas, obviamente puede que salga menor o mayor, y entonces realmente tú ya no sabes si el paciente si está teniendo una dosis adecuada o no, vas a hacer modificaciones realmente a ciegas. Pero bueno, es mejor hacerlo a las 7 horas que hacerlo a las 4 horas, ¿no? Y se puede utilizar el TTPA y también se puede utilizar la actividad del antifactor 10 activado. Entonces, se inició heparina no fraccionada y tenemos que saber cuáles son los niveles terapéuticos. Entonces, a mí, al anatólogo le llega el resultado y el resultado es 0.25 y te busca y te dice, yo no sé si este nivel esté bien o esté mal, ¿tengo que hacer alguna modificación o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Este es un nivel terapéutico? ¿Está bajito? ¿Está alto? No creo que nosotros usamos de 0,5 a 1. Ok, el 0.5 a 1 es para enoxaparina. Entonces, para heparina no fraccionada, el nivel deseado es de 0.35 a 0.70. Entonces, el paciente lo tiene ligeramente bajito. En general, la dosis que se usa inicial de mantenimiento siempre te va a dar un nivel más bajito. Es como para protección, ¿no? Para irnos así como de poquito en poquito. Pero, por ejemplo, si yo ya sé que mi paciente tiene una trombosis que es súper complicada, en vez de iniciar, por ejemplo, pero eso ya es cuando sabes usar las heparinas, ¿no? No se les recomiendo que lo hagan ustedes. Pero a lo mejor yo en vez de haber iniciado a 28, yo ya sé que con el 28 no va a llegar una dosis terapéutica. Entonces a lo mejor yo hubiera iniciado en 32 o en 30. Y a lo mejor ya con el 32 o con el 30 ya hubiera estado terapéutico. Pero eso es cuando ya conoces cómo responde la heparina que usas, más o menos cómo responde en cada paciente. Entonces como que para iniciar, sí les recomiendo que inicien con la dosis establecida para inicio y ya cuando ustedes se sientan como más cómodos, entonces ya poder dar como otras recomendaciones, que ya son recomendaciones pues basadas como realmente en tu experiencia, ¿no? Esta es una guía, así como las guías se tienen que seguir al 100%. Ok. Entonces, está bajito. ¿Saben cómo se tiene que modificar la heparina o nunca lo han leído? O sea, cuando lo utilizamos con PTT, siempre Ajá. como si tiene tanto en segundos, pues de eso, entonces le subimos tanto por ciento Ah, o ok. 0,4 unidades. Sí, sí. Es igualito. O sea, pueden usar el PTT o pueden usar el anti-10A y dependiendo de los niveles de cada uno, si están muy, muy bajos, si están más o menos bajitos, es el porcentaje que tú le vas a incrementar. Entonces, aquí teníamos según si usas el PTT o si usas el anti-10A, ¿no? La dosis, perdón, la dosis, el nivel terapéutico en anti-10A es 0.35 a 0.70 y no haces ningún cambio. Y si lo manejas con PTT es de 60 a 85.
Y esto es muy importante porque, vean, si está más bajito, pero no tan severamente bajito, lo incrementas 10%. Pero aquí dice que si está muy, muy bajo, le tendrías que dar un bono de 50 y luego incrementar a 10%. Entonces, si le estás dando 28 unidades, le tendrías que subir a 31, ¿no? Porque es más o menos el 10%. No recomiendo dar el bono, pero eso es lo que dicen todas las guías. Luego, si está un poquito elevado, pero no mucho, y aquí vemos los valores, entonces disminuyo 10%. Nada más disminuyo 10%, o sea, de 28 lo voy a disminuir a 25. Y luego, si está un poco más elevado, pero no severamente elevado, tengo que parar la infusión 30 minutos porque el riesgo de sangrado es alto y quiero ver si mi paciente sangra o no sangra. Si no ha sangrado, entonces le vuelvo a iniciar los 30 minutos de infusión, también con 10% de disminución. Pero si está severamente elevado, más de 1.2 en la lentiviesa o en el PTT más de 120, tengo que parar la infusión durante 60 minutos y tengo que disminuir la infusión 15%. Esto es muy, muy importante porque en cuanto tú ves un resultado de una antidiesa de 1.5, tienes que inmediatamente comunicar a su médico, a su enfermera, que se tiene que parar la infusión. Oye, Caro, ¿y allá en cuánto tiempo te reportan el antibiesa? Como 45 minutos. Aquí tarda 15 días. Sí. Entonces, Sí, claro. vamos a ir por TTP activado. Ajá, sí. ¿Y esas cifras igual son independientemente de la edad? Sí. Sí, ahí no importa la edad porque lo que tú estás manejando por edad es la dosis. La dosis. Ajá. Y o sea, aquí sí, el antidesactivador te lo dan en 15 días, obviamente no te va a servir para monitorizar una heparina no fraccionada, pero a lo mejor te ayuda más o menos para monitorizar una heparina de bajo peso molecular. Digo más o menos porque en 15 días también puede cambiar mucho, pero más o menos te ayuda a saber cómo está el paciente, porque la heparina de bajo peso molecular no se puede monitorizar con el PDT, entonces pues no me serviría de nada tratar de monitorizarlo con eso. El segundo, le tomo entonces, primer nivel 0.25, bajito. Le subieron la infusión de 28 a 31 unidades por kilo. Y el segundo nivel es de 0.40. ¿Qué recomendaciones darías? Ya está bien, ¿no? Ya que se quede con ese nivel todos los días. hasta No, que le termine. volvemos a tomar otra determinación en otras 7 horas, 6 horas. Ok, eso es lo que quiero que quede bien claro. Si el paciente ya tiene un nivel terapéutico, tenemos que estarle tomando niveles cada 24 horas, porque la heparina no fraccionada cambia muy rápido. Entonces, por eso es que se necesita que sea cada 24 horas. Y si el nivel no es terapéutico, supongamos que el segundo nivel me hubiera dado 0.33. Entonces, es 4 horas después de que hiciste el cambio de infusión. Tú les dices, cámbienlo de 28 a 31 y 4 horas después vuelven a tomar un antidiesa. Y entonces, ya va a ser qué corrección hacer. También, si se detiene la infusión por más de 1 hora, es como si volvieras a comenzar. Entonces tienes que volver a monitorizar, como inicialmente lo hiciste, a las 6 horas. Si fuera por TTP activado también con ese horario. Sí, igual. Si es con DTP o si es con antidiesa, es la misma frecuencia de monitorización. Ok, entonces el paciente ya tiene un nivel terapéutico de heparina, ya les dijiste que hagan el antidiesa o el TTP cada 24 horas y el paciente le ha ido bien con eso. Entonces en la mañana te habla neonato y te dice de que, ¿sabes qué? El paciente, no sé, tiene fiebre y pensamos que tiene una meningitis y le tenemos que hacer una punción lumbar. Pero el paciente está con heparina y el riesgo de sangrado con una punción lumbar pues no es pequeño, ¿no? Es moderado, diría yo. Entonces, ¿cuáles serán sus recomendaciones? Pues la heparina no fraccionada se puede suspender, dijimos que hasta 2 horas antes de... Ajá, entonces sería suspender, ¿no? Por el tiempo que se necesite dependiendo del procedimiento que se vaya a hacer, porque no para todos los procedimientos se tiene que suspender. Bueno, ¿por qué se tiene que suspender? Porque puede incrementar el riesgo de sangrado y el manejo anticoagulante antes del procedimiento quirúrgico depende de qué tan severa es el riesgo de tromboembolismo durante el periodo sin anticoagulación. Luego, qué tipo de anticoagulante estoy usando y el tipo de cirugía en términos de riesgo de sangrado.
Entonces también aquí nos metemos en todo un conflicto, ¿no? Porque a lo mejor es una cirugía menor o un procedimiento menor, no necesito suspenderlo. Pero es una cirugía mayor, sí. Pero si es un riesgo trombótico alto y es una cirugía mayor, ¿lo suspendo o no lo suspendo? Porque puede que en las 2 horas que lo suspenda el paciente se trombose. Pero si es una cirugía, por ejemplo, menor, el trombótico bajo, hasta lo podrá dejar días sin anticoagulación. Entonces tenemos que valorar a cada paciente y estas 3 cosas que les acabo de decir sobre la anticoagulación. Entonces aquí tenemos más o menos una tablita en la que dice básicamente cuáles son cirugías menores, cuáles son cirugías mayores y cuánto tiempo tengo que suspenderlo. Esta es la línea de los pacientes que están con heparina de bajo peso molecular. Y esta es la línea de los pacientes que están con Ay, heparina. perdóname. La quería hacer más grande. Voy. Entonces, este es si el paciente está con heparina de bajo peso molecular y este sí está con heparina no fraccionada. Entonces, por ejemplo, si le van a poner una línea central, ¿lo puedes? Un poquito menos grande. Ajá, sí. Para líneas centrales, si van a insertar una línea PIC, no necesitamos ni siquiera separar ni la heparina no fraccionada ni la heparina de bajo peso molecular. Pero, por ejemplo, y si la voy a remover, tampoco. Si le voy a poner una inserción femoral, tampoco. Si le voy a insertar un PORT, entonces sí, ¿no? Si le voy a hacer casi todas las biopsias, sí tengo que suspenderlo. ¿Le puedes dar más abajo para ver dónde está la función lumbar? Ahí está. Aquí. Ok, también te dice cuántas plaquetas tiene que tener el paciente para poder hacer el procedimiento. Entonces, para la punción lumbar, el paciente tiene que tener más de 50,000 plaquetas. Y si está con heparina de no fraccionada, suspendes 2 horas la heparina. Y si está con heparina de bajo peso molecular, suspendes 2 dosis. Entonces, por ejemplo, si la dosis le tocaba, la dosis, si hubiera estado con heparina de bajo peso molecular, hoy no se hubiera podido hacer la punción lumbar y la tendría que hacer hasta mañana. Pero si te hubieran avisado ayer, por ejemplo, a las 11 de la mañana, pues ahí por ahí sí, porque le dices, no le das la dosis de la noche, que le toca a las 8 de la noche, y no le das la dosis de las 8 de la mañana. Y haces la punción lumbar, a lo mejor se la hacen a las 8 de la mañana también, está bien. Ya han pasado casi 24 horas desde la última dosis, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en eso. Normalmente cuando hay un paciente con heparina de bajo peso molecular o con heparina no fraccionada, el hematólogo tiene que estar revisando a todos los pacientes diario, no porque realmente se necesite, pero porque luego los intensivistas, los cirujanos, los neonatólogos como que no recuerdan que el paciente está en anticoagulación y entonces quieren programar o hacer un procedimiento y el paciente está anticoagulado. Y No pues alcanza el en tiempo. lugares ha pasado que meten al paciente anticoagulado, ¿no? Que a veces tampoco tiene tanta complicación porque hay cirugías en las que les dan heparina durante el procedimiento. Entonces es como si los pacientes que les dan heparina durante el procedimiento porque el procedimiento lo requiere no sangran, pues igual no está tan mal que a lo mejor un paciente se vaya con heparina al quirófano, pero mejor suspenderla si se puede suspender. Ok. Entonces le hacen la punción lumbar, no es hemorrágica. ¿Cuándo puede reiniciar la anticoagulación? Porque es otra pregunta que te van a hacer, ¿no? ¿Cuándo pensarán ustedes que se puede reiniciar la anticoagulación en este paciente? Es un paciente con una trombosis venosa profunda, que está chiquita, mide 2 centímetros, no ha estado en riesgo la extremidad y ya tiene varios días con anticoagulación. Y el procedimiento fue un procedimiento menor que no tuvo ningún sangrado. 4 horas después del procedimiento. Tú dices 4 horas. 24. 24 horas. Después del procedimiento, porque fue menor y esa no está haciendo bueno. primaria. En cuanto termine el procedimiento, de que termina y ya inicia la infusión de heparina en el quirófano. Ah, no, es que sí. Ah, no, Y diga piso. 4 horas entonces. Ok, entonces aquí depende mucho también del riesgo de la trombosis. Si tú piensas que tu paciente tiene una trombosis de alto riesgo,
Entonces no lo puedes dejar 24 horas o 48 horas sin anticoagulación, la tienes que iniciar antes. Pero si es de riesgo bajo, nos podemos esperar un poco. Y también depende del procedimiento. Si fue un procedimiento menor, que no tuvo nada de sangrado, lo puedes iniciar antes. Si es un procedimiento mayor que tuvo sangrado, obviamente hasta que deje de tener sangrado vas a iniciarle la heparina. Y es más o menos lo que viene aquí. Entonces, cirugías de riesgo alto de sangrado y riesgo bajo de trombosis. Los antagonistas de la vitamina K los puedes iniciar 24 horas después a la dosis usual, porque tendremos que saber si se tiene que iniciar a una dosis bajita, a una dosis más alta o a la misma dosis. De heparina no fraccionada la puedes reiniciar en la noche del día de la cirugía, que es más o menos como 6 horas después, 4 o 6 horas después de que fue el procedimiento. Se puede iniciar a dosis profiláctica, la verdad es que ya la iniciamos a dosis total y posteriormente la puedes incrementar a terapéutica. Y la heparina fraccionada la puedes iniciar a las 24 horas post. Si es una cirugía de alto riesgo de sangrado y el paciente tiene alto riesgo de trombosis, si fue heparina no fraccionada, reiniciar la heparina no fraccionada 4 a 6 horas post cirugía, porque el riesgo de trombosis es alto. Y continuar hasta que sea seguro reiniciar el antagonista de la vitamina K. Por ejemplo, si estaba con vitamina K y le hiciste el puenteo, entonces a lo mejor no vas a iniciar de nuevo con vitamina K, inicias de nuevo con heparina no fraccionada o fraccionada y después ya le inicias el antagonista de la vitamina K. Esto es, ahora sí que depende de cada situación. Bueno, la paciente ha seguido con su heparina no fraccionada, ya la extubaron, ya no se planea ningún otro procedimiento quirúrgico, no ha tenido ninguna alteración neurológica, es como que eso me asegura que no tiene ningún sangrado en el cerebro, el conteo plaquetario ya está normal, no ha necesitado transfusiones, no tiene falla renal, o sea, la paciente ya está súper estable y de estar en la UCI ya la van a sacar a piso. Y te preguntan los donatólogos si ya pueden cambiar el tratamiento de uno intravenoso a uno subcutáneo. No preguntan de un oral porque ya hablamos porque no podríamos dar tan fácil un antagonista de la vitamina K. Y los DOACs, no todos están en formulaciones en suspensión que podamos usar en los bebés. Entonces, ¿cuál será el tratamiento subcutáneo que le podemos dar a nuestro paciente? Así para ahí, bajo presión. ¿Cuáles son las heparinas de bajo presión molecular? No. Enoxaparina. ¿Qué más? Tisaparina, dalteparina. Ok, entonces el fármaco de elección para niños estables que requieren anticoagulación por un corto periodo de tiempo, hasta 3 meses y a lo mejor también hasta 6 meses, es heparina de bajo peso molecular. Y aquí tenemos las más usadas, enoxaparina, tisaparina, dalteparina. Realmente, las dosis cambian un montón. Por ejemplo, en enoxaparina son más o menos las dosis que me estaban diciendo al principio y cambia también según la edad, pero aquí en vez de que el corte sea al año de edad, el corte es a los 2 meses de edad. Y estas son las dosis terapéuticas. Entonces, nuestro paciente lo estamos tratando, no le estamos dando profilaxis. Entonces, tendremos que ver estas dosis. Si le inicio enoxaparina, ya tendrá más de 2 meses de edad, ¿no? Entonces, 1 miligramo por kilo vía subcutánea 2 veces al día. Pero si tuviera menos de 2 meses de edad, es una dosis más alta, 1.5 miligramos por kilo 2 veces al día. Y de tisaparina sobre los 200, en casi los 300 unidades, y va cambiando dependiendo de la edad. Y lo mismo la dalteparina. La verdad es que se pueden usar cualquiera, no es como que una sea mejor que otra. La tisaparina se da una vez al día, pero no es porque no se puede usar 2 veces al día, sino porque los estudios que hicieron inicialmente los hicieron cada 24 horas. Entonces, por eso se quedó la dosis establecida cada 24 horas. Y bueno, si la vamos a dar dosis profiláctica, es más o menos la dosis a la mitad, más o menos. Entonces, en vez de que sea 2 veces al día la enoxaparina, es una vez al día. Y en vez de que sea en menores de 2 veces 1.5, 2 veces al día es una vez al día. Y para tisaparina, sí es mucho menos. Pero bueno, eso lo podemos ver. Creo que después tiene una pregunta de eso. Entonces se inicia heparina de bajo peso molecular y se inicia enoxaparina. ¿Cómo monitoriza la enoxaparina? Los países que no tiene un método de vigilancia directa, pero se puede evaluar con, creo que le he dicho con anti-DSA. Ajá. Entonces, realmente lo que podemos usar es el anti-DXA. ¿Y cada cuánto tenemos que hacer la monitorización? Entonces, si están usando enoxaparina, se tiene que hacer la monitorización después de 2 dosis.
Por ejemplo, hoy son las 8:30, no sé. Son las 8:30 y le van a iniciar la dosis a las 9 de la mañana del día de hoy, la primera dosis. La segunda dosis sería hoy a las 9 de la noche. Entonces, después de la segunda dosis, es cuando yo le tengo que tomar una muestra para antidiesa. Y tiene que ser 4 horas después de la siguiente dosis. Ustedes traten de decir 4 horas después siempre, porque si se pasa un poquito ya son 5 horas, si se pasa un poquito más ya son 6 horas, pero aún Sí, está así en el rango. está en el rango. Si tú le dices a las 6 horas, se lo van a tomar a las 7 o a las 8 horas, entonces ya no va a ser un nivel adecuado para hacer cambios. O sea que si se le puso las dosis a las 9 de la noche, a las 10, a las 11, a las 12, a la 1 de la mañana, ¿tocaría tomarlo? A la 1 de la mañana. Y realmente también eso depende de qué tan complejo sea tu paciente, ¿no? Si quieres que el paciente, si tiene siempre digo ese proceso de las más complicadas, una trombosis del seno venoso profundo, cerebral, sí se la tengo que tomar a la 1 de la mañana, pero si es una trombosis venosa profunda que no pone en riesgo la extremidad, igual podría tardar hasta la tercera dosis, o sea, hasta la mañana A la del día 1 de la siguiente, tarde. a la 1 de la tarde, ajá. Pero siempre Porque- cuidando 4 horas después de la Sí, última dosis. Sí, eso sí, sí, eso sí. Pero, por ejemplo, a la 1 de la mañana, si el niño está dormido, no le voy a despertar nada más para tomarle un antidiesa activado, sino más que una trombosis venosa profunda, ¿no? Pero si tiene en el cerebro, pues claro que yo quiero llegar a una dosis rápidamente, entonces no me voy a esperar 12 horas, porque quiero que en 12 horas el niño ya tenga la dosis que tiene que tener. Y el rango terapéutico es el que ya había dicho antes, de 0.5 a 1.0. Si el paciente sigue hospitalizado, hay que tomar, y está en dosis terapéutica, le tengo que tomar antidiesa más o menos cada semana. Y si ya está fuera del hospital y está en su casa, mensualmente, por si hay algún cambio que se tenga que hacer. Realmente ya cuando están en casa no cambian mucho, entonces es muy raro que hagas cambios, pero a lo mejor en los primeros meses desde que salen del hospital, el que están en su casa sí cambia un poquito, entonces mejor estarlo checando. En adultos nunca en la vida monitorizan antidieta activado. Entonces, es como algo que ustedes tienen que tener en mente, ¿no? Como si están hablando con adultos, van a usar enoxaparina la misma dosis para todos, a lo mejor ni siquiera les van a hacer estudios para ver si tienen riesgo de sangrado. Y suerte se la quitan antes de la cirugía. Sí. Y aquí es un poco de la monitorización y cómo hacer los cambios. Se parece más o menos a la heparina no fraccionada. Los incrementos son un poquito diferentes. Si está un poquito bajo, incrementas el 15%. Si está mucho más bajo, incrementas el 25%. Si está un poquito alto, aquí no, aquí disminuyes el 15%, si está un poquito más alto, disminuyes 25%, y si está muy alto, que ya serán estos dos últimos, entonces tendríamos que no solo disminuir, sino a la siguiente, a ver, por ejemplo, hoy le toca a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, ¿no? Entonces le hice a la 1 de la madrugada el nivel de enoxaparina. Y el nivel de enoxaparina me salió en 2.5. Entonces, la siguiente dosis le debería tocar a las 9 de la mañana del día siguiente. En vez de darle esa dosis a las 9 de la mañana, yo me tengo que asegurar cómo está el paciente, si sigue estando en un riesgo alto de sangrado. Entonces, le tengo que volver a hacer un anti-10 activado a la hora que te tocaría la siguiente dosis. A las 9 de la mañana del día siguiente, yo le tomo un anti-10A. Y si el anti-10A sigue mayor a 1.5, no le voy a dar la dosis. Y en el siguiente momento en el que le debería tocar la dosis, le vuelvo a tomar el antidiesa. Así hasta que esté menor de 1.5. Cuando esté menor de 1.5, que sería más o menos a partir de aquí, entonces cuando ya se lo puedo iniciar. Pero como fue una mega dosis, pues tengo que hacer una mega disminución de la enoxaparina. Entonces la voy a disminuir a 40%. Supongamos que está dando la enoxaparina 1 miligramo por kilo. Entonces le tengo que disminuir a 0.6 miligramos por kilo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de eso? Es decir, si me sale 1.4 en esa dosis de las 9 de la noche, 1.4. ¿le aplico ahí mismo la enoxaparina o en la siguiente dosis? A las 9 de la noche del día siguiente, que ya no le has dado enoxaparina. Exacto. Ok.
que tenía 1.6, o bueno, 2.5, y después Ajá. salió en 1.4 a las 9 de la noche. A Ajá. las 9 de la noche me sale en 1.4. Ahí le disminuyo, Ahí, le pongo la dosis, sí. o en la siguiente dosis. No, ahí en esos, porque ahí es cuando ya te aseguraste que ya está en un nivel seguro para volver a iniciar enoxaparina. Ah, en ese momento. Ok, entonces se inició heparina de bajo peso molecular, la paciente comenzó con la anticoagulación hace 25 días, o sea, ya lleva 3 semanas y media con anticoagulación. Debido a su estabilidad, la planean enviar a un centro de segundo nivel, porque ya está súper bien, ya necesita el tercer nivel. Pero te preguntan, ¿por cuánto tiempo le vamos a dar la heparina de bajo peso molecular? Porque ya tiene 3 semanas y media, ya es un montón. 6 meses, 12 meses, no sé, 4 semanas, 6 semanas. Sí, antes se hablaba de que la terapia anticoagulante pues, debía ser hasta 3 meses, sin embargo, nuevos estudios y las nuevas guías del manejo de las heparinas y de los DOAC dicen que son 6 semanas o 45 días. Ok, entonces ahorita vamos a ampliar un poquito más eso, pero sí, en general, había recomendaciones antiguas y hay recomendaciones más nuevas. Entonces, las últimas guías generales que tenemos son las de la ASH del 2020, pero no son pediátricas, son guías de adultos. Y en esta guía todavía para adultos, sí recomiendan que se use tratamiento por 3 a 6 meses, que es lo que estaba hablando ahí. Depende de algunos casos, hasta recomienda que se use por 6 a 12 meses. Pero hablando de guías pediátricas, ya habíamos hablado un poco de la guía de CHEST, que salió en 2012. Y en esta guía lo dividen en pacientes con tromboembolismo venoso neonatal y no neonatal. Entonces, para el tromboembolismo venoso neonatal, dice, la heparina de bajo peso molecular y la heparina no fraccionada se sugiere una duración entre 6 semanas y 3 meses. Entonces, ¿le están diciendo que 3 semanas o 6 semanas o 12 semanas? ¿Cuánto le van a decir al paciente? Sí. ¿6 o 6 semanas o 6 semanas. 2 semanas? 6 semanas, no, los estudios dicen que no aumenta el riesgo de sangrar, y disminuye ese riesgo de sangrado a 6 semanas. Entonces a todos 6 semanas y ya. Pues dependiendo del riesgo también de cada Si quien. es un globo de seno cavernoso, si tiene lupus activo, si O cáncer, si pero en todavía este caso cáncer, o todavía la exposición causante, pues por más tiempo. Ok, entonces, parcial, ¿no? sí, si el paciente tiene una enfermedad activa o una Más línea factores de todavía que le está causando el trombo, no se lo puedes quitar. O sea, por eso hay que hacer la diferencia entre trombosis provocada y no provocada. Aquí estamos hablando de trombosis provocada. La duración del tratamiento para trombosis provocadas es de 6 semanas a 12 semanas. Vamos a ver, no sé si aquí se lo puse, pero si es provocada, si es no provocada, o sea, no sabes cuál fue el insulto que le provocó la trombosis, entonces sí le tienes que dar anticoagulación por más tiempo, porque no sabes qué es, a lo mejor ahí está, Ahí a lo y no mejor lo has siguen exponiendo. identificado todavía, ¿no? Luego dice, para niños ya más grandes que no son neonatos, en los pacientes en los que el factor de riesgo ya se resolvió, se sugiere anticoagulación por 3 meses. Y luego dice, se sugiere que los niños con tromboembolismo venoso idiopático, o sea, no provocado, sean tratados con terapia anticoagulante por 6 a 12 meses. O sea, eso ya es súper largo, ¿no? O sea, es la paciente que te llega de 13 años con una trombosis venosa profunda en el brazo que se precipitó después de que estuvo nadando por 4 horas. Nunca ha tenido una enfermedad, nunca ha tenido un catéter, no sabes qué pasó, pero ahí más o menos ya se deberían andar imaginando cuál es la causa de esa trombosis, que es una trombosis anatómica que se causa por la compresión de la vena. Pero ahí no está seguro y no le puedes hacer el estudio ahorita, porque ese estudio es un estudio complicado, entonces tiene que hacer meses después. Mientras tú no sepas cuál es la razón, le tienes que seguir dando anticoagulación por mínimo 6 a 12 meses. Que no es el caso del paciente que estábamos viendo ahorita. Luego, ok, eso fue de CHEST. Y ahora vamos a ver la guía pediátrica de la ASH de 2018. Y esta dice
que sugiere usar anticoagulación por menos o igual a 3 meses en vez de anticoagulación por más de 3 meses en pacientes con tromboembolismo tromboembolismo profundo, trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar provocado. ¿Ok? Siempre es muy importante saber esto, lo de provocado y no provocado, porque las duraciones cambian completamente. Y todo esto surge, el cambio de los 3 meses, 6 meses y 12 meses a que sea un curso de duración más corto, después de que se hizo este estudio, que es el KIDS-DOT, que los resultados salieron en el 2022, y en este estudio evaluaban la terapia anticoagulante, qué tan efectiva era, si la dabas por 6 semanas o si la dabas por 3 meses, cuál era la recurrencia de la trombosis y qué tantos eventos de sangrado tenían los pacientes pediátricos. Y pediátricos los incluyeron a todos los que eran menores de 21 años. DOT significa la duración de la terapia de trombosis. Y bueno, la conclusión de este estudio fue que los pacientes menores de 21 años de edad con tromboembolismo venoso provocado, la terapia anticoagulante por 6 semanas comparada con 3 meses cumplió criterios de no inferioridad basados en el riesgo de recurrencia del tromboembolismo y el riesgo de sangrado. Eso significa que básicamente es lo mismo. Entonces, ¿por qué le voy a dar tratamiento por 3 meses si le puedo dar tratamiento solamente por 6 semanas? Entonces, ¿en qué pacientes sí le voy a dar por 6 semanas y en qué pacientes le voy a dar por 3 meses? Porque sí se puede seguir usando los 3 meses, porque lo recomiendan, ¿no? En las guías. Entonces, a las 6 semanas, perdón, ahí me equivoqué, fue 6 meses, pero a las 6 semanas tengo que valorar el estado de la trombosis. ¿Y cómo lo valoro? Pues con un ultrasonido. Y dependiendo si se disolvió completamente, si se hizo más grande o si se quedó igual, entonces yo tomo decisiones para saber si lo continúo por 3 meses o no. Entonces, le hacen el ultrasonido a las 6 semanas desde que se diagnosticó y no se visualiza la trombosis, o sea, se resolvió completamente. ¿Cuál es tu recomendación de la terapia anticoagulante? A las 6 semanas. Ajá. Pues, Pero esa fue provocada, ¿no? Ajá, fue provocada. 6 semanas. Bueno, la mayoría lo suspende, pero Esme le está pensando. ¿Por qué le estás pensando? Tú no se la suspenderías. No, no sé. La causa del... Si ya no tiene, ajá. Si ya no tiene otro factor, ¿Y qué tendrían que saber si tiene para saber si tiene otro factor de riesgo? Sí, ya tiene catete. Se la han quitado los catéteres. Ajá. Sí, ya no tiene sepsis. Sí, está Ajá. ahorita. Probablemente ya no tenga catéter. sí. Ajá, se fue a segundo nivel. Probablemente ya no tenga catéter. Ok. Bueno, sí. Bueno, es otro artículo que está interesante como para el tratamiento del tromboembolismo venoso en pacientes pediátricos, que salió en 2020. Ahí todavía no salía el final del KIDS-DOT. Pero bueno, me gusta esta tablita, este algoritmo que ponen. Entonces, a las 6 semanas te repites el ultrasonido. Si el trombo se resolvió o mejoró, pues ya, paras la anticoagulación, que fue lo que pasó a nuestro paciente, ¿no? Se resolvió, entonces ya paramos la anticoagulación. Si el trombo hubiera progresado, dice, lo discuten con hematología. Pero básicamente es continuar el tratamiento. Y todos aquí con dudas. Lo discuten en hematología, con especialidad en trombosis, les dice que tenemos que continuar el tratamiento. Si el trombo sigue siendo oclusivo, entonces se continúa anticoagulación. Entonces, aquí se refiere porque sí tenemos que seguir dando algún tratamiento, pero la pregunta es, ¿solo anticoagulación? ¿O ahí ya necesita algo más? ¿Una trombectomía, una trombolisis, ¿cómo se llama? Un filtro? Ahí es cuando, por eso es discutir con hematología, ¿no? Porque no va a ser una respuesta tan clara. Tienes que meter a mucha gente para hacer esta discusión. Ok, entonces la paciente continúa hospitalizada y allá en el segundo nivel, supongo que le volvieron a poner un catéter venoso central. Le pusieron un catéter venoso central. ¿Tienes alguna recomendación? Porque los pacientes se pueden ir bien y los se pueden volver a complicar, ¿no? Y más los prematuros. Pero no se visualiza trombosis. No, nada más le pusieron tiene un catéter ahí. Pero no tiene trombosis porque la tenemos anticoagulado.
No, pero ya se les No, no se suspende. Sí, es que todavía sigues con la anticoagulación, pero te dicen, pero sí tiene un catéter. Pero obviamente ya no es el mismo catéter que tenía al inicio, porque sí, Pero ya tiene antecedente. Pero Tiene antecedente, tiene factor de riesgo, ahora sí sería profilaxis. Ok, entonces, esa es ajá, es como algo que siempre tienen que estar pensando porque no tenemos que decir como tan fácilmente de que suspende la anticoagulación. Más bien hay que valorar si le puedo suspender, si le tengo que disminuir, ¿no? Entonces, si el paciente sigue teniendo un catéter venoso central, tenemos que seguir la anticoagulación. Aquí hablan más si es el mismo catéter que provocó la trombosis. Pero aún si tiene otro catéter en otra parte que no le ha ocasionado ninguna trombosis en ese sitio, tenemos que seguir con tratamiento anticoagulante. Pero entonces ahora es dosis terapéutica o es dosis profiláctica, ¿no? Normalmente se recomienda dosis profiláctica cuando ya terminaste el tratamiento. Ok, entonces, ¿qué dice Chest? Entonces, ok, si todavía tenemos un catéter, cuando se completa la terapia anticoagulante, se sugiere dar dosis profiláctica de anticoagulación hasta que se remueva el catéter. Ok, entonces hasta que lo quiten, se puede quitar. Y ahí Claro que- seguimos, perdón, ahí seguimos hablando del catéter que causó el trombo, ¿verdad? O Pues, independientemente que siga. de cualquier catéter que tenga el paciente, no importa si lo causó el trombo o no, tienes que seguir con dosis profiláctica. Normalmente a lo mejor ya se lo quitaron porque ya Ya pasó tiene un montón otro, de ajá. tiempo, ¿no? Ya le quitaron ese catéter y ya le pusieron uno nuevo. Esto era en pacientes neonatos. Ahora vamos a ver lo que dice en los no neonatos. Con los pacientes que todavía tienen un catéter, y que el catéter todavía es necesario, se sugiere después de los 3 meses iniciales de terapia, dar tratamiento con dosis profilácticas. Y aquí dice que puede ser con antagonistas de la vitamina K, y cuál sería el rango del INR, o que puede ser con heparina de bajo peso molecular, y cuál sería el rango. Normalmente cuando damos dosis profilácticas, la verdad es que ni siquiera se sugiere hacer el INR y los niveles de anti-10 activado. Porque como que es mucho manipulación para un paciente que nada más es profilaxis. Entonces, ¿para qué se lo hago? Y si está en 0.33, ¿le vas a hacer algún cambio? No le vas a hacer ningún cambio. Y si está en 0.8, ¿le vas a hacer algún cambio? Tampoco le vas a hacer algún cambio. Entonces, no vas a hacer ningún cambio en el manejo. Entonces, ¿para qué monitorizar? Dime. Pero eso es antes de los DOACs, ¿no? Porque ahí no se pone la opción de un tapizador. Ajá, porque estamos en CHEST en el 2012, pero también la ASH 2018 todavía no habla de DOACs. Entonces, por eso es que en los siguientes años se tiene que hacer una nueva guía, porque los DOACs están como empezando a usarse en todo el mundo. No me sé las dosis profilácticas de los DOACs, pero así como veo casi todos los tratamientos anticoagulantes, yo quiero suponer que es más o menos también la mitad de la dosis. Entonces, aquí están las dosis profilácticas, que hablamos un poquito de eso. Es como irte a tablas y ver cuáles son las dosis de cada paciente. Entonces, ya la paciente la egresan sin catéter, se suspende la profilaxis y los médicos del centro de segundo nivel te preguntan si es necesario agendar una cita en el servicio de trombosis, ¿sí o no? Sí, porque ella es una paciente que estuvo con tratamiento, que tuvo antecedente de una trombosis y bueno, no sé si aquí, pues sí, o sea, Síndrome postrombosis. ajá, después de cierto tiempo tal vez valorar si es candidata a hacerle el panel para ver si fue por alguna otra causa y no nada más la hospitalización y el resto del factor. Entonces aquí tenemos dos. Una para ver si se le tiene que hacer un estudio de trombofilia y dos para checar las complicaciones que pueden tener después de una trombosis. Y la doctora Rossi dice que la complicación más importante, realmente la única complicación, es en ese tipo de trombosis el síndrome postrombótico. Entonces sí tenemos que ver a la paciente. ¿Y qué es el síndrome postrombótico? Es cuando hay una hipertensión venosa, obviamente en la vena afectada o las venas que se van uniendo a la vena afectada como resultado del flujo de las válvulas venosas. Recordábamos que las válvulas hacen que la sangre vaya hacia el corazón, ¿no? Pero si las válvulas no están funcionando, entonces la sangre se va a ir, no va a llegar al corazón, se va a regresar. Y esto es secundario pues a una oclusión venosa y alteraciones del retorno venoso. El 26% de los pacientes va a desarrollar síndrome postrombótico.
pero la mayoría de ellas va a desarrollar un síndrome postrombótico leve. Entonces, como que tampoco es como tan preocupante. De hecho, los adultos ni siquiera siguen viendo a los pacientes que tienen síndrome postrombótico leve o moderado. Y de hecho, los adultos ni siquiera siguen a los pacientes para ver si tienen síndrome postrombótico. El riesgo los pacientes que tienen un riesgo bajo de desarrollar síndrome postrombótico son los más chiquitos, o sea, por ejemplo, un neonato, cuando fue relacionado al catéter y cuando hubo resolución completa. O sea, cuando el trombo se fue completamente, pues es muy poco probable que desarrolle síndrome postrombótico, pero cuando ya se quedó una oclusión completa, entonces ahí es más probable, porque entonces tuvo que hacer otras venas colaterales, ¿no? Y a lo mejor no están drenando tanto como lo que deberían drenar. También por eso es muy importante que aunque hayas parado el tratamiento antitrombótico a los 3 meses, porque haya resuelto o no haya resuelto, lo máximo que le vas a dar es 3 meses. O sea, si a los 3 meses yo le hago un ultrasonido y sigue estando ahí el trombo, no me importa, lo voy a resolucionar, porque en ese momento ya la anticoagulación no me sirve de nada, porque el trombo ya cambió morfológicamente, entonces el trombo ya no se va a separar, el trombo ya no va a crecer, entonces ¿para qué sigo la anticoagulación? No tiene ningún caso seguir la anticoagulación. Pero sí, igual vale la pena hacer la imagen de control. Sí, o sea, la imagen de control la tenemos que hacer, y si no se resolvió, en la siguiente cita al año, tienes que volvérsela a hacer para ver cómo está. Con un ultrasonido que tengas ya es suficiente, ya viste que no se resolvió, ya nunca se va a resolver. Si el trombo ya se calificó, ya quedó ahí y ya nunca se te va a resolver. Entonces, pero dime, dígame. Disculpe la interrupción, quisiera dar un aviso. Sí. Manda mensaje a la doctora Anita que quien guste asistir a acompañar al doctor Fernando, que va a haber camiones para recogerlos a las 9. Por eso quise interrumpir. Tendrán que pedir permiso, obviamente, con las personas, con los médicos adscritos, pero bueno. Gracias. Perdón la interrupción. Sí, no, gracias. Bueno, quien se tenga que retirar, se retira. En su primera cita de seguimiento, el padre de la paciente te pregunta si es necesario realizar algún estudio para saber si su hija tiene una enfermedad que la ponga en un riesgo elevado de presentar coágulos en el futuro. Entonces te está preguntando si le tienes que hacer algún estudio de trombofilia, ¿sí o no? Sí, porque es bueno, cumple algunos criterios, porque es una paciente pequeña, porque sí tenía como 2 meses, ¿no? Sí, 2 meses. Ajá. Porque ya tuvo evidencia de trombosis, ay, no me acuerdo dónde estuvo el sitio. Fue El la brazo derecho. Bueno, el sitio ahí tal vez. Entonces, él me dice que uno elige si se necesita hacer estudio de trombofilia dependiendo de la localización del trombo, De la dependiendo edad, de la edad. de si fue un sitio no común Ajá. y si tiene antecedentes familiares. Ok. Entonces, ¿alguien más tiene alguna otra opinión? ¿O todos están de acuerdo? ¿O no Y saben? creo que otra parte de no común es que ponga en riesgo la vida. Ah, sí. No me acuerdo. Ok. Bueno, sí, que sea sobre todo el sistema nervioso central. Y Y sobre hay- todo Y y que hay- tenga algún desencadenante, evidentemente. O sea, si tiene un desencadenante evidente, sí se lo hace. No, o sea, si no tiene, sí se lo haga. Ok. De una. Ya. Pero Ok. en otro creo que Y está si el llena de papá quiere criterios, llenas de motivos. Esto es una... Consultamos con el hematólogo. discusión con el patólogo. Es una de las grandes confusiones que hay y la mayoría de las veces no se requiere estudios de trombofilia y esta paciente no requiere un estudio de trombofilia y vamos a ver qué es lo que se dice. Entonces, primero, ¿qué es la trombofilia? Pues son pacientes que tienen eventos tromboembólicos. Bueno, más bien, los eventos tromboembólicos en niños ocurren al presentarse una o más condiciones clínicas adquiridas, ¿no? Normalmente es porque dijimos una enfermedad grave, el trombo, la inmovilización, la obesidad, el uso de medicamentos, o sea, todo se junta, es como una lluvia perfecta de factores de riesgo que hacen que el niño se trombose. Si nada más hubiera estado obeso, no hubiera pasado. Si nada más hubiera tenido lupus, a lo mejor no hubiera pasado, pero ya todo junto hace que se trombose el niño. Entonces se dice que la presencia de una trombofilia es también como otro factorcito de riesgo que le estás poniendo de más.
pero no es como tal el causante de la trombosis. A lo mejor sí tiene es heterocigoto factor 5 de Leiden, pero nunca hubiera tenido ninguna trombosis si no fuera obeso, si no tomara estrógenos, si no tuviera lupus, o sea, nunca hubiera tenido el trombo. Entonces, ¿por qué yo quiero hacerle un estudio de trombofilia a alguien que nunca hubiera tenido un trombo si no hubiera tenido lo mismo que todos los demás pacientes, muchos factores de riesgo? Entonces, es como la base de por qué no se hacen estudios de trombofilia. Esas son las trombofilias, pues, usuales. Hay unas demás que realmente ya se ha visto que no son trombofilias, pero está factor 5 de Leiden, la protrombina, la defensa de proteína C, S de la antitrombina, el incremento de lipoproteína, el incremento del factor 8. Y bueno, aquí dice qué tan comunes son. El factor 5 de Leiden es el más común, pero el menos común, por ejemplo, es la deficiencia de antitrombina, pero estamos viendo aquí cuántos de ellos tienen trombosis. Entonces, de los de factor 5 de Leiden, ese es el odds ratio, entonces 3.8 tienen trombosis, el odds ratio, pero antitrombina 9.4. Entonces, por ejemplo, la antitrombina, hay muy pocos pacientes, pero es más probable que tengan una trombosis. Y de factor 5 de Leiden, hay muchos pacientes, pero casi ninguno va a tener trombosis. Entonces, por eso también ver como de qué trombofilia se habla. Si obviamente en la familia ya sabemos que hay una deficiencia de antitrombina y el paciente tuvo un coágulo y aunque fue relacionado al catéter, hay antecedente familiar de una deficiencia de trombina, pues ahí sí me iría a hacer un estudio de trombofilia. Entonces, ¿a quién sí y a quién no? Cuando hay el primer tromboembolismo venoso no provocado. Si ya tienes algo que lo provocó, no le hagas estudio de trombofilia. Eso fue la causa. O sea, si fue un lupus, ya no le busques más. Si fueron estrógenos, no le busques más. Si fue el catéter, ya no le busques más. Esa fue la causa. Ahí la tienes. ¿Para qué le quieres buscar más? Luego, si es un tromboembolismo recurrente, no relacionado a catéter. Entonces, por ejemplo, ahí sí están, ¿no? La paciente que no tuvo ningún catéter, pero estaba con sepsis. Y tú pensaste, fue la sepsis la que lo causó. Pero después no tiene sepsis y de todas maneras vuelve a tener un tromboembolismo. Ahí es como, ¿por qué tiene un tromboembolismo si ahora ya no tiene sepsis? Ahí sí es como, hay algo más, le tengo que buscar qué es eso más que tiene ahí. Y ahí solo vamos a tomar en cuenta como factor de riesgo al catéter. O sea, no si estrógenos, no si obesidad, no si postración. Ajá. Nada más si fue catéter, no se lo hace. Si siempre que tú le pones un catéter al niño se trombosa por el catéter. Pero si una vez se trombosó por el catéter y la segunda vez no se trombosó por el catéter y la tercera vez tampoco se trombosó por el catéter, entonces sí, búscale. Ajá. Una pregunta como boba, pero, o sea, si por ejemplo tiene un catéter yugular y hizo un trombo en la pierna, Eso no es relacionado al no es catéter, relacionado al porque el trombo tiene que estar cercano al catéter. O en el camino, ajá, no hacia abajo, o sea, si mi catéter lo puse de aquí hacia acá, yo me encuentro el catéter acá, el trombo acá, no. Pero si yo me encuentro el catéter acá, ahí sí. Pero puedo ir hacia arriba, pero no se lo puedo ir hacia abajo, ¿no? Porque hablamos que las venas tienen válvulas y no dejarían que el trombo vaya hacia abajo, pero sí que vaya hacia arriba, o sea, hacia donde va el flujo. Claro que, Es importante. el misterio también sería ahí, me dice cómo va a pasar de que haya preexistido también. ¿Sí hayan tenido otro catéter ahí o qué? Sí. Pues sí, ¿No? por eso es tan importante preguntar dónde han Claro. tenido catéteres. Y creo que aquí ya falta un poquito de este tema y ya las 9. Pero es el tema más importante de todos. Ah, sí, ¿verdad? Sí, creo que nada más es el síndrome postrombótico ahí. Así es que, Muchas gracias. Fue a las 4 de la mañana. ya escuché, eso ya está.